La semana pasada estuvimos viendo lo que es el grupo de profecías o de visiones del libro de Zacarías. Dijimos que Zacarías, los primeros 6 capítulos, comienza con un total de 8 visiones que son de carácter apocalíptica. Son apocalípticas porque usan un lenguaje muy figurado, el mismo lenguaje que usó Daniel en las visiones que tuvo y el mismo lenguaje que se usó también en el libro de Apocalipsis. Generalmente, cuando hablamos del Apocalipsis o literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, casi todos únicamente recuerdan a Daniel y nos olvidamos de este importante libro de Zacarías, el cual es llamado el Apocalipsis de los profetas menores. Para poder concluir con esta serie de 8 visiones que recibió en los primeros meses del año del 520, el profeta Zacarías, tenemos que ver a modo de repaso las primeras 5 visiones que ya hablamos detalladamente de ellas en la clase anterior. La primera visión es sencilla, la visión de los caballos entre los mirtos. En esta visión, Zacarías ve 4 caballos. Lógicamente que estos caballos coinciden grandemente con la visión de Apocalipsis, capítulo 6. Los caballos, los colores son lo mismo y podemos prácticamente decir que esos colores, al igual que Apocalipsis, son colores simbólicos. Sin embargo, los caballos entre los mirtos en el libro de Zacarías, estos caballos son emisarios de Dios enviados a recorrer toda la tierra. Algunos dicen que es para examinar el avance de la obra de Dios y otros sencillamente para examinar el avance de las naciones. Particularmente creo que es para examinar la condición o el avance de las naciones, porque cuando ellos regresan dicen, he aquí las naciones están reposadas y tranquilas. Luego Dios se declara como Dios vengador, que está irado contra las naciones que están tranquilas y que hará guerra contra ellos y también afirma que Jerusalén será edificada. Esta es la primera visión. La segunda visión de los cuernos y los carpinteros. En esta visión la interpretación es mucho más sencilla porque los cuernos son las 4 naciones que asolaron, que oprimieron a Israel y a Judá y a Jerusalén, y los carpinteros son 4 emisarios de Dios que enviará a estas naciones para destruirlas. O sea, 4 emisarios de juicio que Dios enviará. La tercera visión es la visión del varón con el poder de medir, que se compara y tiene un paralelismo con Apocalipsis capítulo 11, que aparece un ángel poderoso con una caña de medir, en este caso es un cordel de medir, y que medía el templo, los atrios y los que estaban en el atrio. En este caso también lo que se mide es Jerusalén. Y esta medida es una medida de protección, de seguridad. Por lo tanto, le está afirmando a Josué Zorobabel que la protección de Dios está con ellos y por lo tanto habrá seguridad y que Jerusalén será reconstruida y será habitada. Pero en esta visión es muy importante porque declara también el futuro de Jerusalén, la cual decreta o dice que será habitada sin muros durante el reinado universal de Dios y a causa de la multitud de personas que irán a ella y que Dios morará en medio de Jerusalén. Esas son las 3 primeras visiones que encontramos en los capítulos 1 y 2 del libro de Zacarías. Luego sigue una cuarta visión que es muy importante. Y esta visión es la visión de Josué como su sacerdote, que es, diríamos, ungido. Se llama el ungimiento de Josué como su sacerdote, y de esta no habla el capítulo 3 entero. Esta visión es muy importante porque nos presenta comenzando la lucha espiritual que existe con las fuerzas del mal, lo cual lo declara el apóstol Pablo, y que el ángel de Jehová confronta a Satanás y la forma en que lo confronta protegiendo a Josué. Y Josué, como si fuese un juicio, está delante de Dios, el ángel de Jehová está a su izquierda y Satanás está a su derecha, indicando que es una posición como del acusador. Y precisamente presenta a Satanás como el adversario, como el acusador. No obstante, después de esta visión, nos presenta el ungimiento el ordenamiento y la unción de Josué,
como sumo sacerdote, y este ordenamiento es similar a como Aarón fue ordenado. Se le quitó las ropas viles, se limpió, se purificó y se le vistió con ropa de santidad, que es la ropa sacerdotal, y que el libro de Éxodo y Levítico declara cuáles son cada pieza de esa ropa y cuál es el significado de esa ropa con que Josué fue vestido. Esta visión nos llega para recargar la comisión, primero, para afirmar la autoridad de Josué como sumo sacerdote, y segundo, para recargar la misión y el papel que tenía Josué como sumo sacerdote en las tareas de reconstrucción del templo, que ya sabemos que Josué hizo un papel enorme en la restauración del templo, animando al pueblo, pero sobre todo Josué tenía un papel de como un gran reformador, como un gran legislador, y en tal sentido, en varios textos de Zacarías es presentado como tipo de Jesucristo. Y en tal sentido, Josué ocupa un lugar muy importante tanto en el libro de Ageo que leímos, que vimos el mes pasado, y como también ahora en el libro de Zacarías. Perdón. La quinta y última visión que vimos la semana pasada fue la visión del candelabro de oro y los dos olivos que estaban uno a su derecha y otro a su izquierda. Ingrid tenía preguntas sobre esta visión, que quedamos pendientes sobre esa pregunta. ¿Cuáles eran estas preguntas, Ingrid? No, la visión número 4, que si Correcto. el ángel de Jehová que vio en la visión era Jesús. No, el ángel de Jehová es un ángel poderoso, correcto, y este ángel lógicamente es tipo de Cristo porque es defensor y está defendiendo a Josué. Y dice la Biblia que Cristo es nuestro defensor, que si alguien ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Pero este ángel fuerte, como él dice en el libro Apocalipsis, que aparece muchas veces el ángel de Jehová, el ángel fuerte, es tipo de Cristo. Muchas veces, y muchos teólogos afirman que la expresión el ángel de Jehová se refiere a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, entendemos que Cristo no tiene la función angélica, porque Cristo es hijo de Dios y Cristo siempre se presenta como parte de la Trinidad. En tal sentido, Cristo no recibe órdenes ni funciones angélicas porque Él es superior a cualquier orden angélica. Sin embargo, sí tenemos que ver este ángel de Jehová que tiene ciertas particularidades semejantes a Cristo y que casi siempre se refiere a ese ángel de Jehová no como Jesucristo, sino como un tipo de Jesucristo en la labor que ellos desempeñan, porque son poderosos y siempre están en la defensa, ya sea del pueblo de Dios, una defensa del siervo del Señor, y esas son funciones que Cristo como sacerdote tiene en favor de nosotros. Amén. Ahora, la visión del candelabro y los dos olivos. En esta visión, que es un poquito más intrincada, el candelabro es tipo de Cristo. Si nosotros vemos la tipología del Antiguo Testamento, la forma en que es hecho el candelabro y la simbología del candelabro, siempre lo vamos a encontrar como un tipo de Cristo. Igualmente, Cristo está en medio de los siete candelabros de oro en el Apocalipsis. Y por lo tanto, aquí podemos ver también esta gran similitud. Las siete lámparas, como declara el propio Zacarías, son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El aceite es la unción, unción fresca, unción que brota de manera permanente, de manera continua sobre el candelabro. Y los dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda, dice el propio libro de Zacarías que son los dos ungidos. Se refiere, los dos ungidos que están delante de Dios, se refiere por supuesto a Josué y a Zorobabel, los cuales construyen el templo de Dios en tiempos angustiosos. Estos son los elementos generales para uno poder interpretar estas primeras cinco visiones. Ahora, tenemos dos visiones más que son un poquito intrincadas también. La primera, que es la sexta visión, vemos la visión del rollo que vuela
Eso está en Zacarías capítulo 5, los primeros 4 versículos. Y la visión de una mujer en un efa o en una canasta. Y en esa canasta tenía una tapa de plomo que sobre ella. ¿Cuál es el significado de estas dos siguientes visiones en el libro de Zacarías? Estas visiones, lógicamente, las visiones anteriores se refieren a los propósitos de Dios, a los propósitos eternos de Dios sobre Jerusalén, los propósitos de Dios sobre el pueblo judío en sentido general y sus propósitos sobre las naciones, lo que va Dios a hacer en estas primeras 5 visiones. En estas 2 visiones ya se refieren a un mensaje que en visión se le está comunicando al pueblo de Israel, especialmente a este grupo de judíos que habían regresado del exilio y que se encargaban de la reconstrucción de la ciudad y del templo. ¿Cuál es el significado de estas 2 visiones? Veamos. Visión del rollo volante. Zacarías capítulo 5, verso 1 al 4. Esta visión es una advertencia del juicio de Dios que gravita sobre los que quebrantan el pacto de Dios. Dice de la forma siguiente: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo, no lo vamos a comparar al rollo de Apocalipsis, capítulo 5, ni tampoco al rollo que volaba, que le dio a Juan para que, el rollo pequeño que le dio a Juan para que lo comiera. Lógicamente, cuando hablamos de rollo, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra profética de Dios, autoritativa de parte de Dios, que es dada a los hombres, y aquí tiene ese mismo sentido. He aquí un rollo, y este rollo que contenía las maldiciones. Y me dijo: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela. Y decía el tamaño del rollo, y es un rollo con una dimensión enorme: 22 codos de largo y 10 codos de ancho, o sea, 15 pies por 30 pies medía este rollo, extremadamente grande. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál es la maldición? Porque todo aquel que hurta, como está a un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está a otro lado del rollo, será destruido. O sea, estos dos lados del rollo representan el pacto de Dios, las 2 tablas de la ley de Dios. Y también en esas 2 tablas, recordemos que en la ley está escrito en Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones de obedecer o desobedecer la ley de Dios. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, a la casa del que jura falsamente mi nombre, y permanecerá en medio de la casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Cuál es el propósito, a su entender, de esta visión? De un rollo enorme, grande, que vuela sobre el espacio, que gravita sobre el espacio, y que este rollo, al ser examinado, tienen maldición para el que jura falsamente y maldición para el que hurta, para el que roba, para el que transgrede la ley de Dios. Lógicamente, creo que este rollo nos está comunicando, si es al pueblo, que deben andar íntegramente delante de Dios. El templo se estaba reconstruyendo, el templo en breve día se ha inaugurado, y este grupo de judíos que venía del extranjero, que se había rozado por tantos años, más de 70 años, había vivido en extranjero, y unos 15 años más estaba ocupando la tierra de Palestina. Estos judíos tenían que purificarse para presentarse delante de Dios. En esta visión de rollo volante, nos está diciendo que Dios no va a tolerar el pecado de su pueblo, que así como en el pasado, por causa del pecado, vino juicio de parte de Dios a este pueblo, también puede venir nuevamente el juicio de Dios a este pueblo, porque Dios no seguirá tolerando el pecado del pueblo. Y esta es la visión, la 6ª visión de rollo volante. Prácticamente es una visión terrible de que Dios ya no va a contemplar. A veces decimos: Dios es un Dios misericordioso, Dios solamente come corazones, Dios no ve nuestros actos. Sí, Dios está mirando nuestros actos. Dios ve el pensamiento de nuestros corazones,
y de lejos nos examina. Y así como dijo David, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha jurado cosa vana, y comienza hablando las condiciones de aquellos que son dignos de presentarse ante el monte de Dios. Y asimismo, en el monte de Dios de Sión se estaba reedificando el templo de Jerusalén. Y todo aquel que adora a Dios, que viene ante Dios, debe de purificarse antes de venir ante el Dios Todopoderoso. Dios declara, por tanto, en esta visión, que no seguirá tolerando el pecado de su pueblo. No importa que sea el pueblo más amado, Dios no tiene convenio con el pecado. La séptima visión es también para el pueblo y es una mujer y un efa. Efa es una canasta. Esta última visión es simbólica, igual que las anteriores. Representa la maldad y la iniquidad que es devuelta a Babilonia. En esta visión, la iniquidad, que es la mujer, es arrojada dentro de un efa o canasta. Esa efa o canasta es la maldad, encerrada en la maldad, y fue tapada con una tapa de plomo para que no pueda liberarse ni pueda salir de ella. Luego, en esa visión, aparecen dos mujeres más. Estas dos mujeres son emisarios de Dios. No siempre que vemos imagen de mujer podemos pensar negativamente, pues cada vez que vemos una mujer pensamos que es pecado. Pero recuerdes en Apocalipsis capítulo 12, la mujer que se presenta no es pecado, aunque otras mujeres pueden ser símbolo de pecado, sin embargo, no todas son símbolo de pecado. Eso muchas veces podemos decir que es prejuicioso y que no debe ser así. Una mujer es símbolo de iniquidad y es entrada apresada en una canasta, que la canasta representa la maldad, y tapada con tapa de plomo para que no pueda liberarse. Luego, dos mujeres que son emisarios de Dios, que traían el viento en sus alas, alzaron el efa, alzaron la canasta bien alta y se fueron con la canasta volando hasta la tierra de Sinar, que es Babilonia. Y allí, eventualmente, la canasta y la mujer serán destruidas. ¿Qué significa esta visión? Veamos, Zacarías capítulo 5, versos 5 al 11. Si alguien puede leerme, se lo voy a agradecer. Dice pastor, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrá, dice, sobre su base. Correcto, o sea que la maldad de ellos es de vuelta a Babilonia. Y lógicamente es una visión simbólica. Eso es que Dios purifica a su pueblo. Dios limpia a su pueblo. Creo que esta visión es muy linda, así como dice la Biblia, que Dios coge nuestros pecados y lo tira en la profundidad del mal. Ahora a este pueblo que está siendo restaurado, no solamente físicamente, porque Jerusalén se está reconstruyendo, el templo se está reconstruyendo. Dios dijo que sería nuevamente habitada y que oiríamos en sus calles las voces y las risas de los niños otra vez en sus calles, y que por tanto volvería otra vez a sembrarse, a cosecharse, a labrar la tierra, a reconstruir, a construir casas, porque recobraría vida la ciudad. Pero igualmente el pueblo que llegaba del exilio necesitaba ser purificado,
necesitaba ser, diríamos, reconstruido espiritualmente de nuevo. Y con esta visión te está diciendo, yo tomo tu iniquidad, yo tomo tu maldad, la entro en esta efa, la tapo con tapa de plomo para que no pueda librarse jamás y la lanzo a tierra de Sinar, donde allí se le pondrá se le edificará casa para que no salga de ella, o prisión para que no salga más de la tierra de Sinar y que nunca vuelva a ti. Entonces es una visión muy linda, igual parecida a la visión de Josué cuando es purificado. Ahora en esta visión la maldad del pueblo es quitada. Lógicamente es una visión futurista, simbólica, y se puede hablar que esa es la obra que Cristo vino a realizar, quitar la maldad del pueblo. Él vino como el cordero que quita los pecados del mundo, y su sacrificio es que nos limpia de toda maldad, como declara la Biblia. Ahora, de ahí pasamos a la siguiente visión, después de la visión de la mujer y el efa, que es el capítulo 5. Déjenme seguirlo también con la Biblia. El rollo volante, que es los primeros, los primeros capítulos, en los primeros versículos del 5, y la mujer el efa. Ahora entramos en el capítulo 6 de los 4 carros. Y esta es la última visión apocalíptica de Zacarías. Y tiene una gran relación con la primera visión de los caballos blancos, negros, overos que vimos en la primera visión de Zacarías, capítulo 1. Ahora cierra este conjunto, este ciclo de visión con otras visiones también con caballos. ¿Qué nos dice esta visión? 4 carros de caballos, y en cada carro habían caballos alazanes, caballos negros, caballos blancos y caballos overos. ¿Qué es un caballo alazán? Un caballo rojo. Rojo. ¿Qué es un caballo overo? Un caballo amarillo. ¿Mm? Entonces ahí están. Cada carro tiene caballos, no dice cualquier cantidad de caballos, dice caballos alazanes, caballos negros, caballos blancos y caballos overos, que coordinan perfectamente con los jinetes y los caballos de Apocalipsis capítulo 6, lo cual, si los colores son simbólicos, tenemos que asignarle el mismo significado a estos caballos, aunque el mensaje sea distinto. Visión de los 4 carros. Zacarías capítulo 6, verso 1 al 8. Esta visión es mucho más compleja de las anteriores. Se presenta, primero dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce, montañas de bronce, fuerte, inmovible. En el primer carro habían caballos alazanes, rojos. En el segundo carro habían caballos negros. En el tercer carro habían caballos blancos. En el cuarto carro habían caballos overos, rucios rodados. Eso es un tipo de color rojo. Nuevamente vemos su parecido con los jinetes Apocalipsis y también con el caballo entre los mirtos. ¿Cuál es la interpretación de esta visión? En esta visión, los carros son los 4 vientos, como declara Zacarías. Son 4 emisarios de Dios que manda recorrer toda la tierra, igual que en la primera visión de Zacarías capítulo 1. El carro con los caballos blancos fue enviado al norte, que es Babilonia, y le siguió a este el carro con los caballos negros. Lógicamente, si buscamos los colores, blanco es conquista y los negros, lógicamente, nos habla de muerte y de hambre. Los caballos overos, que son amarillos, salieron hacia el sur, que es Egipto, y los caballos alazanes rojos salieron a recorrer toda la tierra. Prácticamente, si le asignamos significado a los colores, está hablando que el tiempo de que las tierras estén tranquilas y quietas iba a terminar, y que estos caballos, al igual que los caballos Apocalipsis, iba a quitar la paz y traer guerras
y traer grandes inquietudes entre todas las naciones. Esta visión, los caballos salieron hacia diferentes regiones. Eh, y sí, pero sin embargo, cuando seguimos leyendo, dice que los caballos que fueron hacia el norte, que fueron los caballos blancos, hicieron reposar el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios reposa, significa que está tranquilo, que alcanzó satisfacción. Y por lo tanto está hablando de juicio a Babilonia que ya es cumplido. Y efecto, cuando estos caballos salen cuando Zacarías recibe esta visión, ya Babilonia había caído como imperio porque Ciro, rey de Persia, había atacado a Babilonia y a Babilonia ya había sido conquistada por la nación persa. Es decir, ya los juicios de Dios habían caído sobre Babilonia y estos carros al salir confirmaron que ya Babilonia había sido juzgada y por lo tanto el Espíritu de Dios había quedado satisfecho porque Dios juró vengarse contra Babilonia y contra los asirios por la maldad que le habían hecho a Jerusalén y que le habían hecho a Judá y a Israel. Por lo tanto, Babilonia fue asolada en el año 539 cuando Ciro, rey persa, tomó la ciudad y la redujo a cenizas, cumpliéndose en parte esta visión profética que Zacarías estaba teniendo en ese momento. En conclusión, estas 8 visiones de Zorobabel, como ya hemos visto, nos hablan de los planes de Dios y de su propósito. Entre las 3 primeras visiones declaran los propósitos de Dios sobre la nación, tal como lo hace el libro Daniel, en la cual nos presenta un Dios soberano sobre todos los poderes mundiales, el cual juzga a los pueblos por sus actos en contra de Israel. La cuarta y quinta visión, ¿cuál es la cuarta visión? ¿Alguien recuerda? La cuarta visión es Josué que es ungido, el ungimiento de Josué, y la quinta visión, Josué y Zorobabel como los 2 olivos, muestran cómo Dios capacita a sus líderes, a sus ungidos, para la misión que le ha encomendado. La sexta visión, la séptima visión, la sexta es el rollo volante, la séptima visión es la mujer que es tapada en la canasta, nos habla de que Dios demanda santidad y purificación de su pueblo, que Dios purifica a su pueblo y que Dios no tolera el pecado. Y la última visión, la octava, la cual hemos visto en este momento, sobre los 4 carros con caballos rojos o alazanes, con caballos negros, blancos y overos, declara los juicios de Dios que serán derramados sobre, así como se derramó sobre el imperio babilónico, también será derramado sobre toda la tierra en estas naciones que trataron duramente a Israel. Y nos preguntamos nosotros, así como Dios obró en el pasado, ¿seguirá obrando en la actualidad? Los emisarios de Dios, el Espíritu de Dios recorre toda la tierra para explorar la conducta de las naciones. Dios es celoso de su pueblo